La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obras y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Hablar con Dios. Privilegio maravilloso que tenemos los hijos de Dios. La oración es hablar con Dios. Y en este tiempo, más que nunca, estamos bendecidos gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, que podemos orar en el nombre de Jesús. Ya lo dijimos la otra vez, orar en el nombre de Jesús no se trata de una fórmula o de una terminación de la oración diciendo Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa tener en cuenta y presente lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz estableció el nuevo pacto y con el nuevo pacto cambió la forma de orar que había en el antiguo pacto. Es muy importante darnos cuenta que en la palabra de Dios hay dos grandes pactos, hay más pactos, pero hay dos muy importantes que son el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Juan dice en el capítulo 1 que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en el tiempo de la ley estaban en el antiguo pacto, hoy estamos en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y es muy importante entonces saber que estamos en el nuevo pacto y vivir de acuerdo a eso. Entonces hay oraciones que se hacían en el antiguo pacto, cuando todavía no había venido Cristo, que hoy no se pueden hacer porque, insisto, estamos en el nuevo pacto. Entonces hoy vamos a hablar de algunas oraciones que se mencionan en el antiguo pacto, que no se aplican al nuevo pacto, gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, y eso tiene que ver con orar en el nombre de Jesús. Quiero mencionar en el Salmo 51, la oración que hace David luego de haber pecado, en ese pecado que cuando cometió adulterio. Entonces él ora de esta manera y está registrado en la palabra. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Es una oración muy emotiva que queremos usarla nosotros también cuando nos sentimos en falta. Pero quiero decirles que a través de Cristo esta oración ya no es válida. ¿Por qué? Porque David está consciente de su pecado, que está delante de él, y está consciente que el pecado ha hecho una división, por lo cual él después va a decir, vuélveme el gozo de la salvación, porque él se encuentra alejado de Dios, él siente que Dios se alejó de él a causa de su pecado, entonces clama de esa manera, poniendo al pecado como algo que está delante de él. Sin embargo, Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario ya tuvo misericordia. O sea, no podemos orar diciendo hoy, Señor, ten misericordia de nosotros. Si somos hijos de Dios, Dios ya tuvo misericordia. Borró nuestras rebeliones. Dice la palabra que Él borró nuestras rebeliones, nos lavó con su sangre y es más, no se acuerda más de nuestros pecados. Eso usted puede leerlo, se lo cito, Hebreos 10, 12 al 17. Lo leímos el domingo pasado. Hebreos 10, 12 al 17 dice textualmente que Él no se acuerda más de nuestros pecados ni nuestras iniquidades, porque hubo alguien que con un solo sacrificio nos hizo perfecto delante de Dios. No es por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Entonces, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, el pecado existe, no es que no existe. Sin embargo, ya no es un impedimento para que la gente se acerque a Dios. El pecado no es ningún impedimento para que la gente se acerque a Dios. Cualquier pecador, por más tremenda vida de pecado que lleve, si quiere acercarse a Dios, su pecado no le va a impedir que se acerque a Dios, porque Cristo pagó el precio. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que no hay impedimento para poder acercarnos a Dios cuando aceptamos a Cristo. David sigue diciendo en el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Es otra cosa que tampoco podemos pedirle a Dios hoy, que Él cree en nosotros un corazón limpio, porque dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. O sea que no hace falta que Dios renueve nuestro espíritu cuando estamos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros.
Sigue diciendo David en su oración, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Otra cosa que también, gracias a Jesús en este tiempo, el Señor no nos va a desechar, no nos va a abandonar, porque aunque cometamos falta y aunque cometamos pecado, eso no nos convierte en pecadores. Quiero que escuche bien esto. O sea, un pecado en el Hijo de Dios, un pecado, porque no es que no tenemos pecado, es la palabra que tenemos pecados. No practicamos el pecado, pero podemos pecar, podemos fallar, fallamos en diferentes maneras todos los días. Pero un pecado no hace que dejemos de ser santos, porque la santidad que tenemos es debido a Cristo. Así como una obra buena tampoco santifica al pecador. El pecador que aún no ha aceptado a Cristo es un pecador, y por más que haga cosas buenas o haga obras buenas, eso no lo hace santo. Entonces un cristiano, un hijo de Dios, tampoco por un pecado que cometa lo convierte en pecador, porque nuestra naturaleza al aceptar a Cristo es que somos santos. Saber que el Espíritu Santo habita en nosotros me hace andar en santidad, porque en Cristo ya fuimos santificados. Es decir, no es que nunca cometeremos falta, pero estar consciente de que el Espíritu Santo habita en nosotros nos hace vivir en santidad. No, como ya hablamos, como requisito para agradar a Dios, sino como un fruto de una comunión con el Señor. Gloria a Dios. Cuando fallamos, obviamente nos arrepentimos, porque también decía la palabra que el Señor grabó sus leyes ahora en nuestro corazón, entonces nos damos cuenta. Obviamente cuando fallamos debemos arrepentirnos, debemos cambiar de actitud, debemos dejar de hacer lo malo, pero el Señor nunca se apartará de nosotros, porque Él dice en su palabra que Él va a estar con nosotros siempre. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. El enemigo te va a hacer creer cuando falles que Dios se apartó de ti, pero la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No estoy diciendo que podemos pecar deliberadamente, pero ninguno está libre de cometer falla, cometer falta, pero ahí cuando el enemigo te venga a acusar, agárrate de la palabra de Dios. Dios está siempre con nosotros y Él está para ayudarnos, para restaurarnos, para bendecirnos, para guiarnos. Y los pecados ya fueron perdonados, porque todo fue llevado en la cruz cuando el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces no tenemos que orar cuando nos sentimos derrotados, no tenemos que orar, Señor, no te apartes de mí, como David. Vuélveme el gozo de la salvación, o ten misericordia, o no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración ya no se aplica hoy, porque gracias a Cristo tenemos comunión con el Señor y el Señor habita en nuestros corazones. Gloria a Dios por eso, aleluya. O sea que la oración que hizo David es una oración muy emocionante, pero insisto, no se aplica para este tiempo. Hoy oramos en el nombre de Jesús y gracias a Cristo somos justificados y gracias a Cristo somos santificados y vivimos en santidad porque estamos conscientes de que tenemos la naturaleza de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Otra oración que quería mencionarles, que está en el Antiguo Pacto, que no se aplica a este tiempo, aunque a veces hay personas que quieren aplicarla hoy, ¿no? Pensando que el mundo está como está debido a que la iglesia se debe humillar más delante de la presencia de Dios. Y la oración que menciono es 2 Crónicas 7:14. Dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo a decir, esto está hablando antes que venga Cristo. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo que el pueblo de Israel se debía convertir. Y cuando hablaba al pueblo de Israel de convertirse, hablaba de volver a la ley, al pacto que estaba en ese momento. O sea, la conversión de Israel que Dios demandaba en ese tiempo era que vuelvan a los mandamientos, a los estatutos, a la ley. Vuelvan a ofrecer sacrificios para tratar de agradar a Dios. Entonces Dios decía, si se humillan mi pueblo y buscan mi rostro y se convierten, entonces los voy a oír y entonces voy a perdonar. Y era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que cada sacrificio hacía que Dios perdone, pero nunca había un perdón definitivo. Porque vuelvo a decir, en Hebreos dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto a todos, de una vez y para siempre. Pero en el Antiguo Pacto, cada vez que el pueblo pecaba, debía arrepentirse, debía hacer sacrificio, debía buscar el perdón de Dios, entonces eso era algo continuo.
Pero eso, insisto, ese pasaje se aplica a Israel en el antiguo tiempo. En este tiempo, Dios ya no está perdonando, ya nos perdonó los pecados. Dice la palabra que Jesús llevó en la cruz nuestros pecados y fuimos sanos por sus llagas y fuimos salvos. Su sangre nos limpió de todo pecado. Entonces, hoy la iglesia no tiene que orar pidiendo perdón por los pecados para que sane la tierra. O sea, no tenemos que orar pensando, bueno, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y clamar a Dios para que perdone también la tierra, perdone a las naciones. Hermanos, realmente si creemos que lo que Cristo hizo fue suficiente, no tenemos que pensar que Dios necesita perdonar hoy a la tierra. Lo que la gente necesita es reconocer a Cristo, reconocerlo para ser salvo. La única manera de que haya cambios en las personas es que acepten a Cristo. Entonces nuestra oración no puede ser, Señor, perdónalos. Nuestra oración debería ser, Señor, que te conozcan. Gloria a Dios. O sea que si clamamos y oramos, hay veces que se toma este pasaje para decir, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a humillarnos, vamos a estar buscando a Dios para ver si Dios tiene misericordia del mundo. Y si no predicamos, esa oración no tiene efecto. Porque el mundo, insisto, necesita saber que Cristo murió por ellos y que sus pecados fueron perdonados. Y el mundo se pierde no por sus pecados, sino por rechazar a Cristo. No hay pecado que pueda llevar a nadie al infierno. Lo que lleva al infierno a la gente es rechazar a aquel que perdonó sus pecados. Gloria a Dios. ¿Queremos cambiar la nación? Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Queremos cambiar el barrio? Tenemos que predicar la palabra. Jesús enseñó cómo orar. Aquí hablamos de oraciones ahora del nuevo pacto. Jesús enseñó cómo hay que orar por el mundo. En Lucas capítulo 10, verso 2, dice la palabra, y Jesús le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, ahí está la oración, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo leo en el lenguaje actual, este mismo pasaje dice, son muchos, decía Jesús, los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Vuelvo a decirlo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios, oración del nuevo pacto, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias a toda esta gente. O sea que la oración no debe ser la que solíamos hacer, Señor, salva almas. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, salva almas? Parecía una oración legítima y lo hacíamos de todo corazón, pero no era una oración correcta. Jesús nos mandó a que oremos para que Dios salve. El Señor dice que oremos para que los obreros trabajen, que nosotros seamos obreros que trabajemos y que anunciemos el Evangelio. No ore diciendo Dios salva almas. No ore tampoco diciendo Señor ten misericordia de este mundo. Ore diciendo Señor envía obreros que prediquen el Evangelio. Y envíame a mí para predicar el Evangelio de salvación. Que nuestra oración a su vez tenga la respuesta a nosotros mismos, diciendo Señor envía obreros, Señor envíame a mí, úsame a mí. Y esté dispuesto cada día cuando sale de su casa, cuando se conecta con las personas, ante la primera oportunidad que tenga, hable de Cristo, predique la palabra, hable de un Dios de amor, porque la única manera de que el mundo cambie es que conozca este Evangelio. No se cambia el mundo orando, pidiendo misericordia, porque no es la oración del nuevo pacto pedir a Dios que perdone al mundo, porque Cristo ya lo perdonó. El mundo necesita conocer al Señor. En el antiguo pacto había intercesores. Por ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra en una ocasión, pidiendo que si había justos allí, que Dios perdonara esas ciudades. Lo cierto es que allí no había ningún justo. Entonces, Dios perdonó sí a Lot, su sobrino, pero no halló en esa ciudad ningún justo. Pero Abraham intercedió en esa ocasión por Sodoma y Gomorra. En otra ocasión Moisés intercede por su pueblo. Creo que varias veces Moisés intercede delante de Dios. Y así podíamos encontrar muchos intercesores en el Antiguo Pacto. En Ezequiel capítulo 22, verso 30, hay un pasaje que dice en lenguaje actual, yo he buscado entre ellos a alguien que les defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, intercesor, entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos, para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Dice en la versión Valera,
que busqué entre ellos alguien que hiciera vallado, que se ponga en la brecha, y no lo hallé. Por lo tanto, voy a destruir esa nación. Eso se aplicaba también en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto podía haber intercesores, pero nunca hubo un intercesor definitivo. Entonces, en ese tiempo Dios buscó, podríamos decir que en el Antiguo Pacto Dios buscó siempre a alguien que se ponga delante, a favor, que interceda, pero no había nadie definitivo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en este tiempo, en el Nuevo Pacto, a través de Cristo. En el Nuevo Pacto leemos 1 Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, escuche bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, no hace falta orar diciendo, Señor, tené misericordia. Dios quiere que todos sean salvos, lo dice ahí la palabra, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único intercesor que hoy hay y que no hace falta otro es Jesucristo. Hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles, en fe y verdad. Lo leo también en el lenguaje actual, este mismo pasaje. Dice, en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Esa es la oración que debemos hacer por el mundo, que Dios les muestre su bondad, que el mundo pueda entender el mensaje del Evangelio. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, dice la palabra. Sigue diciendo, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Eso también tiene que ver con el testimonio, ¿no? Porque cuando predicamos también tenemos que mostrar que somos luz y eso se refleja en el comportamiento, ser buenos ciudadanos, ser responsables, ser honrados. Todo eso tiene que ver con la predicación, porque no solamente la predicación lo que hablamos, sino especialmente lo que mostramos con nuestra vida. Por eso dice, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, vuelvo a remarcar esto, Dios quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y hay uno solo que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo hombre. Vuelvo a decir, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. No tenemos que orar diciendo, Señor, ten misericordia de las naciones. No tenemos que interceder clamando que Dios tenga misericordia. Dios quiere que todos sean salvos. Y hay un solo mediador, un solo intercesor, que hoy es el único que hace falta. Yo no puedo ponerme delante de Dios diciendo, yo voy a interceder por el mundo cuando está Cristo. Cristo es obviamente es superior a cualquier persona de esta tierra. Por lo tanto, no hace falta hoy alguien que diga yo voy a interceder por el mundo. No hace falta interceder, hay que orar para que la gente conozca y hay que predicar la palabra. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo y en el momento oportuno Dios lo mostró que quiere salvar a todos. Y sigue diciendo Pablo, Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñar la verdad, lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. En ningún momento Pablo está diciendo, vamos a interceder por el mundo. Él dice, yo fui levantado para ser apóstol y para anunciar el Evangelio. O sea que la oración nuestra en este tiempo es, Señor, que la gente conozca el Evangelio. Señor, usa mi vida, usa la gente, usa los obreros para que prediquen la palabra. Esa es la oración que debemos hacer por el mundo. Para que se viva tranquilo, que podamos vivir en paz, pero que también, sobre todas las cosas, sea conocido el Evangelio. Debemos orar por todos los hombres para que conozcan a la salvación. Vuelvo a decir, no hace falta clamar e interceder pidiendo misericordia, como si Dios no quisiera salvar al mundo, porque lo hemos leído, Dios quiere salvar a todos.
Cristo es el único mediador, no hace falta otro. Él fue quien pagó el precio por todos nuestros pecados. Entonces, Pablo, vuelvo a decir, él dice, yo fui levantado como apóstol para predicar. Entonces, la iglesia está hoy para predicar la palabra. No estamos hoy para clamar a Dios, orando para que Dios tenga misericordia. Si leemos en este tiempo, en este nuevo pacto, Dios ya tuvo misericordia, Dios ya mostró el camino, Jesús vino justamente a traer el evangelio, buenas noticias de salvación. Es verdad que la gente que rechaza a Cristo se va a perder, pero el evangelio es buena noticia. Hay que decir a la gente que Dios los ama, hay que decir a la gente que Dios quiere salvarlos, quiere mostrarles su salvación, por lo tanto debemos predicar y orar en este sentido. Pablo entonces está dispuesto a predicar la palabra y mostrar lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces debemos orar siempre por todas las personas y más en este tiempo que la gente está desesperada, que la gente está angustiada, para que la palabra de Dios entre en los corazones. Oremos a Dios para que los corazones de la gente sean también buena tierra. Así como nosotros, como hijos de Dios, tenemos un corazón dispuesto para seguir escuchando la palabra, para seguir creciendo en fe, hace falta que la gente sea receptiva al Evangelio. Y por eso tenemos que orar, Señor, que los corazones sean receptivos a tu palabra, que los corazones sean buena tierra para recibir tu palabra. Oremos de esta manera y oremos en el nombre de Jesús. Oraciones en el antiguo pacto hoy no se aplican porque estamos viviendo en el nuevo que es Cristo nuestro Señor. Cerra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias a Dios en esta noche por este privilegio tan grande de poder presentarnos libremente delante del Señor. Más allá de nuestros errores, nuestras faltas, Cristo pagó el precio y por Él tenemos libre acceso a su presencia. Y el mundo necesita nuestra oración, pero no un clamor para que tenga misericordia, sino un clamor para que los corazones sean buena tierra y reciban la palabra y a su vez que los obreros, iglesia, vos y yo, seamos también responsables de predicar el Evangelio. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que estás con nosotros. Yo bendigo en este momento cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, que Dios mío, esta palabra pueda, Señor, fortalecer sus vidas para que podamos ser conscientes de que el mundo necesita de nuestra oración, Señor, pero especialmente necesita de nuestro mensaje, que el mundo necesita conocer el Evangelio para ser salvo. En esta hora, si hay alguno que aún no ha aceptado a Cristo, que hoy pueda hacerlo para ser salvo y que podamos cada día aprovechar las oportunidades que tenemos para predicar tu palabra. Señor, bendigo, Señor, cada hermano, cada hermana, cada familia, en el nombre de Jesús, y si hubiera enfermos, si hubiera dolencias, declaramos tu palabra. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, fuimos curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.